Me complace mucho estar frente a ustedes en un programa más de los criterios del Poder Judicial, en la sección de vida, familia y libertad religiosa, que la hace posible el aula, integrada por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, el Instituto de Ciencia Jurídica y la revista Tiempo de Derechos. Hoy tenemos una gran invitada, una excelente abogada. Ella es Paulina Hernández Torruco, abogada por la Escuela Libre de Derecho y actualmente funge como asesora jurídica en Platform Solutions, como la Cancillería del Arzobispado de México, donde colabora en temas de estatutos, gobernanza, cumplimiento normativo y fortalecimiento institucional. Estudia la maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana con una línea de interés que combina el derecho, las neurociencias, ética del cuidado y derechos humanos. Ha complementado su formación con certificaciones en autismo, salud mental y filosofía política. Su labor se distingue por un compromiso profundo con la dignidad humana, la técnica jurídica y la construcción de instituciones al servicio del bien común. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias Y a ti. no, al contrario. Justo por estas razones es que la hemos invitado a hablar de un tema que sigue siendo polémico y que debemos analizarlo desde un punto de vista jurídico. Por ello veremos al aborto a través de la legislación mexicana. Como saben, el aborto sigue siendo una problemática que no encuentra soluciones satisfactorias para todos. Hay una parte de la población que lo asume como un derecho y otra que lo define como un delito. Y justo por eso debemos de asomarnos un poquito más a la historia, ver desde qué época podemos hablar de aborto, cuál es su definición, qué ordenamiento legal lo regula y por qué se encuentra en ese ordenamiento. Porque si no aceptamos lo evidente, es importante conocer argumentos jurídicos para entender este fenómeno e inclinarnos a una postura científica, jurídica, ontológica y objetiva, en donde no solo identifiquemos a la mujer, sino también al ser humano en gestación. Entonces, muchas gracias a Paulina por aceptar esta invitación. Sabemos que formaste parte también colaboraste con el libro, donde nos hablaste varias antecedentes históricos del aborto. Justo por eso te pregunto, iniciamos con esta pregunta, que si nos puedes dar algunas referencias de los datos de aborto a través de la historia de México. Claro que sí. Mira, algo muy importante que acabas de mencionar es que en el estudio de las reflexiones jurídicas, bien decía Karl Popper que la ciencia no puede pensarse a sí misma. Hay que tener una reflexión filosófica y ontológica. Entonces nosotros como operadores jurídicos no nos podemos quedar en el simple análisis de una lectura de un tipo penal, ¿no? Entonces, en esta parte del libro nos remontamos hasta la época prehispánica, donde curiosamente podemos ver que aunque el derecho era consuetudinario, por ejemplo, para los mayas y no tenían como tal un código penal, sí podemos ver a través del uso de su lengua del maya que tenían diferentes palabras en las cuales ya podíamos ir identificando que ellos valoraban la vida desde el vientre, incluso aunque no tenían la tecnología con la que hoy nosotros contamos, ya intuían y poseían esa sabiduría. La primera parte del libro, bueno, de mi artículo del libro, abordamos estas palabras y, por ejemplo, es muy curioso ver cómo el pueblo maya sí ya distinguía un aborto o nacimiento prematuro y los llamaban emisahan, y cuando era provocado era ensaal, y cuando participaba la madre le agregaban winik. Y así podemos ver que ellos también fueron pues diferenciando la concepción humana de cualquier otra, como por ejemplo la de los animales. Y por ejemplo, la de la humana era patal y para los animales le agregaban patal winikil. O sea, estas concepciones nos van demostrando que la valoración de la vida
no es algo reciente. También podemos ver, nos indica Kohler, lo citamos en el libro, que los aztecas sí tenían una pena bastante grave para la mujer, así como para cualquiera que la ayudara a abortar, ¿no? Entonces, después, cuando viene la conquista, durante la época del virreinato, lo que predomina son las 7 partidas de Alfonso el Sabio. En la partida séptima encontramos lo que se refiere a la protección de las mujeres, de los niños, y este estuvo no solo durante el virreinato, sino después de la independencia de México. Aunque en 1835 tenemos el primer código penal en Veracruz, porque recordemos que pues todo el fenómeno codificador comienza en el siglo XVIII al XIX y México empieza a seguir ese ejemplo, ¿no? De sistematizar las leyes en estos códigos. Pero después, en 1838, se emite una circular en donde se declara que seguirían vigentes las 7 partidas. Entonces, por eso en México siguieron aplicando hasta el siglo XIX. Más tarde podemos ver que en la Constitución de 1857 se acompaña de un manifiesto en la cual habla de manera particular de la inviolabilidad de toda vida humana, ¿no? Podemos ir viendo cómo México se va perfilando hacia este criterio protector. 50 años después tendremos el primer Código Penal de 1871-72, que aquí algo muy importante es que tenemos que tomar en cuenta que después de la independencia ya estamos creando un código que refleja el nuevo sentir del pueblo. O sea, dejando de lado lo prehispánico, lo del virreinato. O sea, nosotros como nación, ya un poco más consolidados, seguimos considerando en este primer intento, pues al aborto como un delito, lo que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Después, en México del siglo Perdón, XX, y perdón, ahí justo, digo, es muy interesante esta parte que nos hablas de lo prehispánico, porque efectivamente es en México independiente, desde la época prehispánica y pasando por el México independiente, identificaban al producto de la gestación no como una extensión del cuerpo de la mujer, sino como una persona distinta. Y efectivamente, como lo refieres, ya con el primer código, si bien dices, dejan de lado un poquito lo prehispánico, eso, no cambia esa concepción. Yo considero que, como lo refieres, sigue siendo como en la época prehispánica y en la época independiente, un delito actualmente en el primer código, en 1871-72, también fue considerado como un delito. así es. De hecho, este código define al aborto como la extracción del producto de la concepción y su expulsión provocada sin necesidad por cualquier medio y sin importar la época de la preñez. Aquí podemos ver que se habla de un término muy importante, el producto de la concepción, porque más adelante me imagino que platicaremos, pero podemos ver cómo ahorita ya se quiere hablar de la interrupción del embarazo, dejando de lado la presencia de la vida en gestación. Entonces, Sí, sí, eh, en el recorrido histórico, por ejemplo, para 1929, seguimos con lo mismo en el Código Penal, y hay, o sea, penas que nos indican qué tanto valoraba la sociedad la vida en gestación, como por ejemplo la del artículo 1008 de este código, en la cual para aquellos que, parteras o médicos que participaran, no solo había una inhabilitación del ejercicio profesional por 4 años, sino que hablaba de la relegación, o sea, que era enviarlos a centros penitenciarios alejados, islas. O sea, esto nos va marcando la gravedad que el pueblo mexicano le ha ido dando al delito del aborto a lo largo de los años. Y digamos, pues esto es algo que se mantiene hasta 1972, que es cuando el colectivo de Mujeres en Acción Solidaria manejan por primera vez el término de maternidad voluntaria.
y digamos, estos esfuerzos que hacen los colectivos empiezan a tener eco. Podemos ver una reforma importante en 1974 a nuestra Constitución, en el artículo cuarto, que más tarde sería el fundamento que tomarían para decir que la mujer puede decidir el número de hijos tomándolo como una excusa para el aborto. Pero en realidad, cuando se dio esta reforma, lo que se intentaba no era que la mujer pudiera asesinar al hijo en el vientre, sino que estuviera libre de las presiones de ser madre de manera forzada, y porque sabía muchísimo que imperaba esta mentalidad de que se debían tener los hijos que el hombre decidiera, y la mujer, pues sí, ciertamente estaba callada en ese sentido. Pero si vemos el diario de los debates, jamás se habla del aborto. O sea, cuando vemos este cambio de que se puede decidir el número de hijos, se refiere a métodos anticonceptivos. Y de hecho, la diputada Margarita García Flores, ahí la citamos también en el libro, lo que se refiere, dice textual, que es que la mujer mexicana debe poder aportar su talento y energía productiva en el proceso de avance democrático del país, y que su desempeño es requerido también en el momento presente y en la productividad. Entonces, lo que se intenta con esta reforma es darle a la mujer la capacidad de decidir qué tipo de vida quiere tener, el número de hijos, pero jamás se habla de un aborto, ¿no? Entonces, pues en este recorrido histórico, realmente durante más de 100 años también la Suprema Corte, podemos ir viendo los criterios, y tenía muy claro que había vida en el vientre, que hay una vida en el vientre. Y de hecho, esto no se lo cuestionan hasta hace algunos años, ¿no? Que en el 2007, a partir del año 2000, con el caso Paulina, empieza una serie de cambios que mencionamos en el libro, viene la ley Robles, se van introduciendo cada vez más causales hasta llegar a la situación que hoy tenemos, pero si quieres, continuamos detallando precisamente las dudas que tú tengas. Gracias, sí, 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 justo como lo definíamos. Entonces hemos visto que a lo largo de la historia, pues se ha mantenido como un delito. Justo en esa parte, o sea, me gustaría que explicaras bien por qué actualmente, entonces, bueno, la diferencia entre cómo estaba regulado anteriormente y lo actual. Entonces, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado en un delito de aborto? Ok, mira, el bien jurídico tutelado siempre es, en este sentido, la vida humana en gestación. Y podemos ver que independientemente de la clasificación que tengan los diferentes códigos penales, porque actualmente, por ejemplo, 12 hablan de la muerte del producto de la concepción, indirectamente están reconociendo la vida, mientras que los demás hablan de la interrupción del embarazo como un proceso meramente biológico. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta el bien jurídicamente tutelado. Hay que recordar que más allá de toda la controversia que podemos tener respecto a si es bueno, si es malo, ¿qué nos dice la técnica jurídica? ¿No? La técnica jurídica nos dice que el derecho penal está pensado con este principio de última ratio, en la cual se le dejan solamente para sancionar las conductas que consideramos como más lesivas, ¿no? Y para que algo entre a ser sancionado por el derecho penal, necesita tener una justificación amplia. Entonces, esta primera distinción de la vida humana en gestación como un bien jurídicamente tutelado es muy importante, porque si hablamos de la interrupción del embarazo como un proceso biológico, no tendría sentido que lo tutele el derecho penal, porque el derecho penal no tutela cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer, no tutela la menarca, no tutela la menopausia, o sea, quiere decir que debe haber algo más para que el derecho penal entre a sancionar esta conducta. Y podemos ver que independientemente de por qué terminología se decanten los códigos penales alrededor del país,
La realidad es que todos ubican este delito dentro de los delitos que atentan contra la vida. Creo que eso ya nos da como que una imagen panorámica completa, por mucho que se quiera negar o que actualmente, bueno, en el último criterio la Corte haya dicho que no se puede determinar cuándo inicia la vida humana, es claro que el legislador, tanto antes como hoy, que sigue teniendo el delito clasificado en este capítulo, pues reconoce que sí hay una vida humana en gestación. Sí, definitivamente hay una vida humana, digo, eso es no solo porque la ley lo diga, ¿no? Lo hemos manifestado de muchas maneras, es un hecho evidente. Científicamente está comprobado también, o sea, sí podemos, gracias a la ciencia, a la biología, podemos determinar el inicio de la vida. La Corte ha sido uno de sus argumentos más reiterativos para no protegerla desde el inicio, de la concepción, pese a que, como lo mencionabas, ¿no? Con los anteriores criterios, las anteriores concepciones, el delito de aborto estaba definido como desde mucho antes y efectivamente abarcaba desde el momento de la concepción, ¿no? Que Entonces, algo digo, también muy importante aquí respecto al bien jurídico tutelado es que como juristas tenemos que distinguir, ¿no? Que una cosa es el discurso político y otra la técnica jurídica, porque en el discurso político se habla de mi cuerpo, mi decisión, pero si el bien jurídicamente tutelado fuera el cuerpo de la mujer, viendo al nasciturus como una extensión, no tendría sentido que existiera el tipo penal de aborto porque entonces tendría que encuadrarse como lesiones en contra de la mujer. Y en aquellos casos en los que, por ejemplo, nos encontramos, porque casi siempre nos centramos en la polémica del aborto autoprocurado, pero recordemos, y de hecho las personas que están sentenciadas hoy en México por este delito son la mayoría hombres y son por aborto forzado. Entonces, aquí, digamos, si no tenemos claro el bien jurídicamente tutelado, tendremos que decir qué es lo que se tutela, porque no es posible que dentro de las primeras 12 semanas, si como mujer yo deseo abortar, no hay nada que proteger y es solamente mi cuerpo. Pero si yo no lo deseo y viene un tercero y me lo provoca, entonces mágicamente aparece algo. Entonces el derecho penal no tutela las emociones ni, de la mujer ni su sentir, sino son estos bienes jurídicos, la vida, la integridad. Entonces aquí tenemos que tener muy claro, precisamente por eso ya hay algunas voces que se alzan en este sentido de también quitar o derogar totalmente lo que es el tipo penal del aborto, dejando sin protección a muchísimas mujeres en el país, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy importante que nosotros como juristas digamos, una cosa es la política, la religión, mi sentir, mi moral, o sea, técnicamente lo estamos haciendo bien, o sea, porque si no existe un bien jurídicamente tutelado como la vida, tendría que ser siempre y en todo caso lesiones y dejaríamos desprotegidas a muchísimas mujeres que hoy en día siguen siendo víctimas de violencia. Vimos hace poco el caso en Guanajuato de esta chica que fue obligada por su pareja, ella menor de edad, a tomar pastillas y ella ni siquiera sabía para qué eran. Entonces ella vive este acto forzado, sufre el aborto y ni siquiera, o sea, es consciente de qué está pasando con ella, ¿no? Entonces, la realidad es que el aborto no solamente es el aborto autoprocurado, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que tener muy, muy claro qué es lo que tutela el derecho penal. sí, sí, claro, porque se ha desviado un poco la atención, ¿no? No sé, se ha enfocado en el aborto voluntario y se ha dejado a un lado el aborto forzado, por ejemplo, ¿no? Y como bien dices, si no tenemos claro cuál es el bien jurídicamente tutelado,
dejamos desprotegidas a las mujeres, dejamos desprotegido a esa vida que está iniciando y que es forzada a salir, ¿no? Entonces, sí es muy importante justo la técnica jurídica que mencionas y definir exactamente cuál es el bien jurídicamente tutelado que se ha perdido un poquito de vista con estas nuevas olas eh, de, de empoderamiento de la mujer. Yo creo que debemos de enfocarnos en lo objetivo y lo jurídico, ¿no? Y es que mira, Por eso, o sea, solamente acotar aquí, también lo mencionamos en el libro, que vamos desarrollando, ¿no? Con más profundidad cómo se dan estos avances. Y es una lucha de 63 años que mantienen los colectivos hasta que van logrando poco a poco entrar, ¿no? En la narrativa. Y realmente llega el momento en que confunden la lucha de los derechos de la mujer con la lucha por el aborto. O sea, no es algo que pasó de la noche a la mañana, pero hay que tener muchísimo cuidado en diferenciar, porque yo puedo estar totalmente a favor de los derechos reproductivos de la mujer y estar en contra del aborto. O sea, nadie pone en duda si existen o si son válidos o si son buenos los derechos reproductivos de la mujer. Es un tema totalmente distinto. Mira, para los que nos están escuchando, me gustaría señalar que desde 1876, en la tesis de registro 295005, ya se mencionaba al aborto como la muerte del producto de la concepción. O sea, tenemos más de 100 años hablando de esto, que lo teníamos clarísimo hasta que vienen los cambios a partir del año 2000, 2007, hasta llegar al 2021, ¿no? Pero sí me gustaría que vean cómo desde la época prehispánica hasta el siglo XIX era clarísimo. Y de hecho, cuando se da este cambio, ni siquiera hay una justificación real, ¿no? En técnica jurídica, sino que se basa, sí, más bien en tutelar el plan de vida de la mujer, en su libertad, pero una libertad malentendida precisamente por esto, porque en un afán de dar gusto a ciertas voces, cierta ideología, se deja de lado la técnica jurídica. y es la forma en que debemos de analizar este tema, justo por la problemática, ¿no? Si tenemos un sector que está a favor y otro que está en contra, debemos de encontrar la forma más objetiva de verla, ¿no? Y tener a las dos partes en conflicto, la mujer y el ser humano en gestación, porque pues es una vida, o sea, no hay más, no es otra, no es una cosa, no es una extensión del cuerpo de la mujer, no es mi cuerpo, mi decisión, o sea, es la vida de un ser humano, ¿no? Claro, y tenemos que tomar algo muy importante como base, que es la dignidad humana. O sea, cuando hablamos de los derechos humanos, no estamos refiriéndonos a que debas cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a ellos, como por ejemplo el fundamental, que es la vida, simplemente por pertenecer a la especie humana, porque hemos visto cómo antes se han establecido criterios, ya sea por el origen racial, por el color de piel, o sea, hemos puesto como seres humanos debido a que la dignidad no es algo que se pueda ver, ¿no? No hay como un foquito brillante que nos diga, ah, aquí hay dignidad humana, no. Entonces vamos estableciendo criterios y eso es lo que pasa con el nasciturus. O sea, no podemos quizás verlo ya como un ser humano formado, pero lo que nos dice que existe es la biología y es el ADN el que nos indica que pertenece a esta especie humana. Entonces no podemos ir abriendo puertas a que tengamos ciertas condiciones para reconocer esta dignidad humana, porque cuando hablamos de embrión, de feto, de niño, de puber, de adolescente, de adulto, de anciano, no estamos refiriéndonos a la naturaleza de algo, porque siempre ha sido humano. Solamente estamos hablando de un término de edad, o sea, del desarrollo que tiene, pero eso jamás va a condicionar su dignidad humana. Claro.
Sí, no, totalmente, no, no por ser adulto tienes mayor dignidad y por ser niño tienes menor dignidad o estar que en una situación de discapacidad no tienes dignidad, ¿no? O sea, no nos estamos refiriendo a esas cualidades y eso creo que queda muy claro con lo que señalas, porque la dignidad es una única y no es gradual, no va dependiendo de la temporalidad que tenga un ser humano, ¿no? De la edad, sino de simplemente pertenecer a la especie humana. Y como bien lo señalabas, cuando se da la vida intrauterina, esta es distinta a la madre, porque si no fuera de esa manera, el aborto forzado simplemente no podría ser tutelado por el derecho penal como un delito propio, ¿no? Y eh, en este mismo sentido, ha habido cambios legislativos que han sido más evidentes o más significativos. Entre ellos, ¿cuál podrías mencionar? Mira, pues tenemos definitivamente los cambios que que vienen desde 2007, el que habíamos platicado que se fundamenta en esta reforma de 1974, erróneamente, muy erróneamente, y podemos ver que hay diferentes maneras de tutelar, ¿no? La vida para algunos, pero, por ejemplo, podríamos decir que actualmente tenemos algunas entidades como Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Sinaloa y recientemente Tabasco, que lamentablemente han introducido ciertos cambios que ahora permiten que el aborto sea legal durante las primeras 13 semanas de gestación, ¿no? En Guerrero y en Michoacán sube a 12.6 semanas de gestación y también tenemos algunos casos, por ejemplo, como el de Colima, donde ya incluso se habla de permitir el aborto sin una temporalidad porque se haya negado durante las primeras 12 semanas de gestación, ¿no? Entonces, sí podemos ver que actualmente la manera de penarlo es muy distinta. O sea, primero me gustaría partir, ¿no? Que podemos clasificar el aborto de dos formas. De manera dogmática, en la cual responde a la conducta pasiva o activa de la mujer. Aquí podríamos clasificar aborto procurado, cuando la madre desea el aborto y ella misma lo realiza. El aborto culposo, que este no es penado en ningún estado donde la madre no desea el aborto, pero aún así ocurre por algún tipo de negligencia. El aborto consentido, donde la madre desea el aborto y es otra persona quien lo realiza. Y el aborto sufrido. En este caso, la mujer no desea el aborto y es otro quien lo induce o la obliga a ella misma a realizarlo. Esta es una clasificación dogmática. Ahora, fáctica, tenemos distintos tipos y aquí podemos hablar, el primero, casos de violación, que algo muy interesante que también mencionamos en el libro es que Jiménez Huerta, un gran penalista, menciona que los primeros antecedentes en los cuales se permiten el aborto por violación datan de la Segunda Guerra Mundial y pone ahí un episodio en Francia en el cual menciona que se hace referencia a que pues soldados alemanes habían violado a mujeres y ellos remarcan muchísimo el desdén a que sus mujeres den a luz a hijos de estos violadores de otra nacionalidad. O sea, en sus orígenes podemos ver que hay también un signo de odio muy marcado, ¿no? Pero bueno, siguiendo en esta clasificación fáctica, también está el aborto por inseminación artificial no consentida, cuando hay riesgo de salud o muerte para la madre, el aborto por malformaciones congénitas e inviabilidad del naciturus. Algunos estados como Michoacán y Yucatán tienen esta figura novedosa del aborto por situación de precariedad. Eh, Está también el aborto por negación u omisión. Ahí tenemos a Baja California Sur, a Colima y a Guerrero. Y el aborto culposo y el aborto forzado.
digamos. Estos son los diferentes tipos de abortos que se contemplan. Y actualmente la problemática es que los estados no tienen un criterio uniforme, ¿no? Entonces podemos ver que algunos sí hablan de la muerte del producto de la preñez en cualquier momento y otros nos dicen, si te negaron tu solicitud, ya ni siquiera te pongo un término y tú puedes interrumpir el embarazo. Y eso es hasta peligroso, porque imagínate, si no dan una, si permiten así, no se establece una temporalidad, o por lo menos, o sea, está en riesgo no solo la vida del ser en gestación, sino la vida de la madre. O sea, someterla a un procedimiento en cualquier momento, o la situación que nos comentabas de derogar por completo el delito de aborto, dices, entonces, ¿cómo se tutelaría la vida del concebido? Ya, Y no mira, hay. es muy engañoso, porque si bien no te dicen, se está permitiendo el aborto en cualquier momento, 8 meses, 9 meses, que a todos nos puede parecer una aberración, si el Código Penal de Colima, en el artículo 141, por ejemplo, dice, no será punible el delito de aborto, y nos vamos a la fracción sexta, y dice, cuando en la prestación de los servicios contemplados en la ley de la salud, el personal médico o de enfermería hubiese omitido informarle correcta y oportunamente a la persona gestante de su derecho a interrumpir su embarazo de manera legal y segura durante las primeras 12 semanas de gestación. De ahí desprendemos. O sea, si durante las primeras 12 no te informaron, no te está diciendo que haya, o sea, hay un límite. Entonces vemos cómo poco a poco se van colocando estas pequeñas puertas a tener una desvalorización de la vida aún más profunda. Y que pone en riesgo no solo, que pone en riesgo también a la madre, o sea, está como que tratan de inducir esa parte, pero sin informarle también las consecuencias de someterse a un aborto después de ese número de semanas, o no sé hasta qué semanas podrían permitirlo, ¿no? De hablar de que puede ser abierto a cualquier temporalidad es demasiado el riesgo, ¿no? Claro, y algo muy importante aquí también es que cuando hablamos de aborto voluntario, está esta narrativa de que la mujer decide. Y mira, a mí me encantan las neurociencias y realmente la mayoría de las mujeres que pasan por esta decisión de si deciden abortar o no, están en unos límites de presión brutales, ¿no? O sea, son mujeres que han sufrido o violencia o abandono o que no se encuentran en una edad en la que se sientan preparadas, sus condiciones económicas las tienen presionadas. Y esto genera, pues, en el cerebro una serie de circunstancias que apagan como la parte racional y que nos permite ver a futuro y tener como esta perspectiva. Mira, o sea, nuestro cerebro es así, ¿no? Entonces tenemos un pequeño botoncito aquí, que es el que se dispara y nos hace entrar como en alerta. Y esta corteza prefrontal, que es la que se fue desarrollando con el paso de los años, es la que nos permite pues tener este pensamiento abstracto y decir, voy a salir de esta situación y voy a tener la oportunidad. ¿Realmente es libre la mujer que se encuentra bajo tantas presiones y que no tenemos el acceso a una maternidad en la cual podamos trabajar con horarios dignos, con un buen salario, en el cual exista una paternidad responsable en México, en el cual yo no tenga miedo de cómo voy a desenvolver o si voy a ser juzgada, porque realmente no tendremos una decisión libre hasta el momento en el que si una mujer se pregunta si el aborto es una posibilidad, no lo haga con un ápice de miedo. Ese es el primer punto, ¿no? Y luego también tenemos que ver que se habla mucho del aborto seguro, libre, gratuito. Y bueno, aquí también a las mujeres se nos engaña bastante porque todo procedimiento médico, hasta tomarte una aspirina, podemos leer atrás la etiqueta y te dice cuáles son las posibles consecuencias. Entonces me parece que sí se está cayendo muchísimo en querer infantilizar a la mujer y decir, no, no, no pasa nada, es algo muy seguro, ni te lo pienses, adelante.
Hoy en día vemos que los requisitos, ¿no? Para acceder al aborto en estos estados que ya hablamos que permiten esta temporalidad, ni siquiera son tan específicos. O sea, se supone que tiene que ser un consentimiento libre, informado. Realmente tenemos como Estado la capacidad de ver que estas decisiones, por ejemplo, cuando son menores de edad que están accediendo al aborto, lo están haciendo de manera libre. O sea, si ya, por ejemplo, en los casos de violación ya ni siquiera se requiere que haya una denuncia, o sea, solamente basta con el dicho. Creo que como mujeres se nos están dando migajas legales para salir del paso en lugar de darnos soluciones reales. Sí, irnos por el camino más fácil, ¿no? Mantenernos como opción el aborto y nosotros en el ánimo de no tener más conflictos o pensar en el futuro, ay, voy a tener un hijo, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, no sé hacer nada, soy muy chica, no tengo familia, me corrió mi papá, o etcétera, muchos obstáculos que se ponen a la maternidad, pues terminan efectivamente no tomando una decisión totalmente libre e informada, ¿no? Yo creo que la presión que tienen encima, de repente te llega el anuncio, el aborto es una solución y bueno, como bien lo señalas, ¿no? El cerebro en ese momento yo creo que es lo primero que piensa en resolver y no analizar cuestiones de salud a futuro, legales, etcétera, ¿no? Claro, y mira, Y, justo, ajá, sí, adelante. y no, adelante, adelante. Lo que también es importante mencionar que las consecuencias físicas existen más allá del deseo de si aborto y eso me afecta o no. O sea, desde el momento en que una mujer queda embarazada, se empiezan a secretar un sinfín de hormonas, ¿no? Que van generando pues esta conexión biológica. Entonces, si nosotras como mujeres sentimos los cambios en nuestro ciclo, ahora imagínate pasar de tener ciertos niveles de oxitocina, de otros neurotransmisores, y de repente te los quiten. O sea, nadie te habla de eso, de lo que vas a sentir físicamente. Así seas la mujer más fuerte, la más convencida de proaborto y demás a nivel psicológico, otra es tu realidad biológica. Entonces, eso no se les está alertando a las mujeres. De hecho, hay un estudio también de el 2022 del Journal of Psychiatric Research, en donde se muestran a través de neuroimágenes cómo mujeres que pasaron por abortos, tanto forzados como no forzados, mostraron pues esta mayor hiperactividad en esta partecita del cerebro que te mostré, que es la amígdala que se encuentra por acá, que es la que regula pues todo el tema de emociones, ¿no? Entonces, esto también generó problemas en su hipocampo, que es la parte del cerebro que regula la memoria, el tiempo, el espacio. Y también podemos ver que aunque no todas las mujeres desarrollan por completo el trastorno de estrés postraumático, lo que sí es verdad es que hay algunos síntomas en todas, independientemente de si asumen el duelo o no de lo que han vivido, pues porque es una cuestión física. Entonces, lo que es innegable es que el cuerpo registra esa experiencia como una agresión. O sea, me están quitando, me están soltando de un proceso de golpe que no tendría que terminar así. Y deja huellas neurológicas eh, muy fuertes en la mujer. Qué interesante, ¿no? Porque efectivamente creo que cuando sale una, un hecho así tan abrupto, pues eres víctima de algo, ¿no? Pues te sientes como perdida y yo creo que las mujeres sí deberían de ser totalmente informadas de todas las consecuencias que pudieran presentarse con ese tipo de procedimientos para, pues efectivamente, si, como lo mencionas, si tomaran una decisión, pues fuera libre e informada. Y ya has mencionado varias cosas, yo también te iba a preguntar sobre los tipos de aborto, que creo que ya los mencionaste, ya nos hablaste un poquito de eso. Entonces, y hablabas también de cómo se definen en unas legislaciones como la terminación y en otras todavía continúa como la muerte del producto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería ahorita una definición de aborto? O sea, ¿qué tendría, cuál de las dos sería lo más aceptable?
Mira, para mí creo que la técnica jurídica correcta es mantener el tipo penal base diciendo tal cual, que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento. Ahora, una cosa es este tipo penal base y otra es tener en cuenta las circunstancias particulares de la mujer. A ver, que eso no significa que deje de ser un delito o que nosotros como Estado vayamos a decir que en estos casos está bien hacerlo. Me gusta poner mucho el símil, por ejemplo, de la legítima defensa. O sea, no es que exista un derecho a matar, existe un derecho a repeler la agresión y en ciertos casos se entiende que no tenías pues otra alternativa o por ejemplo cuando hablamos del robo famélico, o sea, no te están diciendo bravo, no es delito robar, no, estoy atendiendo a las consecuencias concretas. Entonces yo puedo establecer algunas excluyentes, pero sí, lo correcto es dejar el tipo penal base diciendo que siempre es un delito en todo momento porque no depende de la voluntad de la mujer si existe o no una vida humana, porque si no volvemos a este problema de por qué sí existe el aborto penado cuando es forzado desde el momento uno, pero cuando la mujer desea abortar, entonces mágicamente desaparece esta vida, ¿no? Para mí la técnica correcta es esa, o sea, dejar que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento, ¿no? Y ya más adelante cada estado ir viendo. Hoy podemos ver que algunos estados tienen incluso que conmutan la pena, o sea, ya no es cárcel, ni siquiera cárcel. Algunos te mandan algún programa de terapia psicológica, algunos te lo cambian por servicio social, o sea, realmente hoy hablar de aborto ya no está centrado en la criminalización de la mujer. O sea, esto es como un mito. Podemos ver, pedir la información de las carpetas y demás, y mujeres encarceladas por el delito de aborto, me parece que, que en el 2025 eran 7, y solamente una de ellas era por haber provocado el aborto a sí misma. Las otras habían participado en provocar el aborto a otras mujeres, ¿no? Entonces, realmente vemos que hoy en día este tipo penal está para la protección de la mujer y no al contrario, no para su criminalización, porque ya ni siquiera la mayoría de los estados contemplan como primera opción el encarcelamiento para la mujer. Sí, sí han variado las penas en diferentes estados y justo yo creo que esto habla de la sensibilidad hacia la mujer, ¿no? Hacia la posición que tiene, como sabemos, el aborto es multifactorial, ¿no? Y yo creo que eh, reflejar esas cuestiones de no criminalizarla, bueno, no sabemos si tiene más hijos, a quién va a depender. Antes escuchaba, el otro día escuchaba que, pues, bueno, la vida vale y por qué ahora se están cambiando las penas por no privativas de la libertad si estamos hablando de la vida de un ser en gestación, ¿no? O sea, debería de tener la misma pena que un homicidio, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ahí hablamos un poquito más de las cuestiones multifactoriales que afectan a la mujer y sensibilizarnos con una decisión o con un procedimiento tan difícil que enfrenta y justo pues ver, quizá de ella dependan otros hijos, quizá de ella dependa pues, la economía de su familia y decir, bueno, sí se vio mal informada y cometió o tuvo que recurrir a un aborto y todavía vas a criminalizarla con una pena, creo que sí sería, ahí es donde volvemos al mismo tema, ¿no? De la vida y gestación, las condiciones de la mujer, y creo que eso es en lo que se debe de trabajar, en mejorar las condiciones económicas, laborales, de educación, o sea, en todas las etapas de la mujer y en todos el sector, ¿no? Rural, urbano, demás. O sea, creo que la mujer sí necesita, pues, mm, mayores mm, beneficios. Claro, porque te digo, realmente no se está dando un cambio positivo para la mujer a través de simplemente darle acceso al aborto, porque se ha visto que incluso hay mujeres que vuelven a incurrir en esta conducta. Yo creo que el aborto es el síntoma de una sociedad enferma, pero no es la enfermedad en sí. O
O sea, aquí tenemos que ver, y yo creo que en este punto, tanto los grupos feministas como los grupos pro vida, como todos tenemos algo en común, que es que ninguna mujer quisiera pasar por un aborto. O sea, es algo que te lastima hasta las entrañas, es algo que ninguna mujer desea. Digo, salvo algunos casos, porque vimos en Estados Unidos que cuando hubo este cambio después de 50 años a que los estados podían decidir em, libremente cuando penaban o no el aborto, vimos una acción por parte de Satanic Temple en el cual ellos afirmaban que a través de esta acción se estaban afectando sus derechos religiosos porque ellos ya no podían ofrecer el ritual del satánico del aborto, ¿no? Digo, salvo esos casos rarísimos y ya bastante alejados, yo creo que al menos de nuestra sociedad mexicana actual, la verdad es que ninguna mujer tendría que pasar por un aborto. O sea, lo ideal sería que todas tuviéramos la educación necesaria a nivel emocional, no solamente a nivel de coeficiente intelectual, ¿no? Para poder decidir en qué momento ya tenemos la capacidad de iniciar esta vida sexual y las responsabilidades que conllevan, porque se habla mucho de la libertad reproductiva y los derechos de la mujer y aborto, pero se dejan de lado muchísimas otras cuestiones en la vida sexual de las mujeres. Por ejemplo, una niña que está empezando a vivir su vida sexual, pero que todavía no tiene los medios para ella misma pagarse una visita al ginecólogo o que le da vergüenza contarle a sus papás y que no se puede realizar un papá Nicolau y que ya inició su vida sexual, o sea, el Estado no está tomando en cuenta eso. Simplemente le dice, sí, eres libre de tener tu vida sexual y si algo pasa, aborta, pero no se está enseñando que sí se necesita una madurez no solamente física, sino también emocional para esta toma de decisiones. Y claro, que una vez que tomes esta decisión, existan las condiciones adecuadas para que puedas desarrollar esta maternidad, porque si no, entramos en este círculo vicioso en el cual si las condiciones económicas, por ejemplo, ya no nos permiten que alguno de los padres se quede en casa o que tengan unos horarios más flexibles para estar pendientes, pues los hijos también van creciendo sin supervisión. Pero la realidad es que hoy nos han fallado en darnos a las mujeres el acceso a empleos, a horarios más flexibles. Todavía existen muchísimos techos de cristal y creo que sí, brindarnos esta opción del aborto legal es una manera de decir, tranquilas, les estamos dando una solución inmediata, pero sin solucionar nada desde la raíz. Sí, desde la raíz, efectivamente, desde ahí se deberían de solucionar este tipo de conflictos. Este, bueno, siempre nos hemos referido en estos casos que platicamos, pues definitivamente al aborto voluntario, ¿no? Como mencionabas, también hay otras eh, excluyentes de responsabilidad o excusas absolutorias. Y justo porque a veces yo creo que la gente se confunde de repente cuando andamos en la calle y no, yo no estoy es que las dejen abortar, pobres, es que las violaron y no nos damos cuenta que la gente no tiene conocimiento de lo que dice la ley penal, porque efectivamente hay otros supuestos, por ejemplo, como en el caso de violación, que se regula de otra manera distinta, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, siempre nos hemos referido al aborto voluntario porque pues la mujer es la que decide hacerlo y no contempla, lo contempla o se lo venden como la única opción que tiene, ¿no? Entonces, nada más para hacer la diferencia. Eh, actualmente, pues que le llaman aborto, interrupción legal del embarazo. Ya nos decías tú que hay legislaciones que lo llaman interrupción, otros siguen manteniendo la de muerte. Eh, ¿Consideras que si se quede como tipo penal de muerte, entonces no sería correcto hablar de interrupción legal del embarazo? A ver, yo creo que hay que recordar que en el derecho hay diferentes ramas, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablas de interrupción legal del embarazo, no es que sea incorrecto, pero depende en qué campo. Si estamos hablando en términos administrativos y de salud, claro que hay casos en los cuales la interrupción del embarazo es legal. O sea,
pero la categoría en el derecho penal sigue siendo un delito, el delito de aborto, porque el tipo penal existe y no se ha sustituido por otro concepto. O sea, si entramos a los códigos penales, no dicen, ay, delito de no. O sea, el delito es el aborto y sigue existiendo tal cual. Entonces, yo creo que sí es importante distinguir entre estos términos administrativos y los términos penales. Sí, gracias. Eso es importante, yo creo, tenerlo siempre presente porque de ahí vienen las confusiones y entonces no damos una respuesta objetiva, ¿no? Yo creo que eso nos aclara varios puntos. Y podemos seguir hablando de muchas cosas. Como sabes, ya casi generalmente estamos hora y media al aire. Y estamos llegando, nos faltan unos minutitos más, entonces quería ver si no hay algunas preguntas. Yo había preparado varias preguntas que creo que fueron contestándose conforme fue avanzando la conversación. Lo que me queda clarísimo es que efectivamente el aborto sigue siendo un delito. Y como lo mencionabas, la Corte ha cambiado criterio, pero desde hace más de 100 años más o menos, consideraba al concebido como una vida, que tenía vida y habría que protegerla, ¿no? Entonces, ha cambiado por cuestiones prácticamente políticas y ahora se ofrece el aborto como opción, que sabemos que no debería de ser visto de esa manera, ¿no? Entonces, yo no sé si dentro de los que nos hacen favor de escucharnos haya alguna pregunta para que nos dé tiempo de que la contestes. Y, a ver, déjame ver, que no veo aquí. Sí tenemos varias preguntas. A ver. Bueno, no sé si quieres contestar a las preguntas o nos vamos a una conclusión para que puedas cierres y contestamos y después haces tu conclusión. No te escuchamos, Pau. Que me parece que podríamos, ¿ya me escuchas? Ya, gracias, Sí, ya. que podríamos contestar unas dos preguntas para ver cuánto nos toma y saltar a la conclusión. Vale, tenemos varias, no sé, bueno, si todas sean preguntas o algunos comentarios, pero eh, buenas tardes, honorables y tiempo de la doctora, la profesora Ethel Luján. Ella siempre nos acompaña. Disertante invitada. Y luego nos hace una pregunta, dice, ¿no debería ser específica en casos que de ningún modo espere normal el feto? ¿No debería ser específica en casos de que en ningún modo pros- prospere normal el feto? Como también en caso de la madre por alguna razón y se especifique en la ley y norma de orden de aplicación a cada caso. No sé si la leí bien porque no la entendí bien. No debería ser específica en casos de que de ningún modo prospere normal el feto. A ver, yo creo que Yo se creo que se refiere está refiriendo. tal vez, sí, a los casos en los cuales no es viable la vida del feto, ¿no? O sea, sí es importante decir que ahorita no nos dio el tiempo para entrar exactamente a cada una de las clasificaciones de los tipos de aborto, pero sí, para que exista el aborto, el derecho penal te exige que haya un embarazo en curso y un producto que al menos en teoría pues tenga un proceso vital en desarrollo. Sí, nuestro derecho reconoce en la mayoría de los códigos que si el producto no puede prosperar, o sea, pensemos en un embarazo ectópico, ¿no? Por ejemplo, o una muerte fetal previa,
entonces pues no se actualiza el tipo penal de aborto porque no existe este proceso vital que pueda ser interrumpido si ya se dio la muerte fetal previa, pero que recordemos, también se le sigue llamando aborto. O en el caso de un embarazo ectópico, pues sí, definitivamente de ninguna manera el legislador contempla o te obliga, más bien el derecho penal no te obliga a lo imposible. Sí, 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 esos casos yo creo que sí se refería a eso. Y luego sería muy complicado porque dice, y se especifica en la ley y norma en orden de aplicación a cada caso. Yo digo, hay tantos supuestos, o sea, la ley no podría contemplar todos los supuestos en los que el, el ser en gestación resulte ser inviable y otras tantas causas por las que no prospere su vida después de cierto tiempo o después de producido el nacimiento, ¿no? Entonces sí es complicado ahí A ver, abarcar si tantos. le interesa profundizar más en este libro que sacamos, en la página 159, precisamente viene especificado aborto en caso de riesgo de salud para la madre. Entonces, aquí sí viene pues más a detalle, ¿no? El análisis de esta figura. Ok, excelente. Dice Dolores Rosalía Peña Martínez, dice, buenas tardes, es un tema muy polémico e interesante. Yo conozco a una persona que decidió abortar hace ya más de 20 años y aún sigue lamentando y sigue arrepintiéndose. ¿Sabes qué? Algo muy importante ahorita que no tocamos es el silenciamiento del duelo, porque ahorita como se te dice que si eres una mujer libre y empoderada y que el aborto es salud y demás, lo que está llevando es a que muchas niegan esto y pasan de manera aislada y con vergüenza estos procesos de duelo que ni siquiera ya se atreven a hablar y a decir porque sienten que no cumplirían con el estándar de mujer empoderada y dicen que se arrepintieron de esta decisión. O sea, es algo muy trágico, pero ¿cuántas mujeres lo están viviendo en silencio, solas? Eh, es tremendo. Sí, yo creo que no importa los años que hayan pasado, yo creo que es momento, en cualquier momento podría pedir ayuda porque digo, vivir así con ese arrepentimiento y ese dolor no es tampoco fácil para nadie, ¿no? Yo creo que sería válido que buscara apoyo emocional. Claro, y Y también hay estudios, después si quieren los compartimos, que sí hablan de que entre más tiempo el ser humano posterga el duelo, peor, digamos, es la consecuencia cuando ya se acepta o cuando ya se cae en esta realidad. justo, y fíjate que nos sigue comentando Rosalía Peña, dice, de cualquier manera sufre, aunque no sea de prisión, porque siempre tendrá ese arrepentimiento. Entonces, sí es momento de que se pueda apegar algún apoyo emocional. Claro, porque tampoco se trata que una mujer que se vio orillada a esto, porque la mayoría de los casos, te digo, ninguna mujer desea abortar, sino que más bien se le cierran las oportunidades, ¿no? Una cosa es la técnica jurídica y otra es también tener en cuenta lo que es la justicia a cada persona, ¿no? Y en cada caso concreto. No eliminamos ni decimos que está bien el matar, ¿no? Eso jamás, pero sí atendemos a las consecuencias. Y tampoco se trata de que una mujer viva durante 20 años con este fantasma atrás de ella, ¿no? O sea, el hecho de que se haya cometido un delito, como cualquier delito o como cualquier error en la vida, no es algo que tenga que definirte. Lo importante es reconocer, porque si tú no reconoces que pasó algo negativo, que tuvo consecuencias, entonces jamás puedes sanarlo. Yo creo que el primer paso es eso, reconocer que sí hubo una pérdida, que no fue cualquier cosa y a partir de eso sanar, porque tampoco es justo para las mujeres y como mencionábamos, no sabemos cuáles son sus circunstancias, llevar una vida de culpas o que no sea plena precisamente porque no se admite que el aborto no es simplemente un proceso normal o que es algo inofensivo. Claro. Y como dice, ya continúa también Dolores, Rosalía Peña Martínez, dice, precisamente como dice la ponente, se debe de dar mayor educación sexual y en la actualidad existen un sinnúmero de métodos para evitar el embarazo.
Bueno, eso ya está más que sabido. Más que techos de cristal, creo que existen pisos pegajosos. Rosalía Peña también nos comenta. Mira, algo Hasta- curioso también después podemos comentar es que hace algunos años en los COVACH se inició un programa de educación en inteligencia emocional y se vio como el embarazo no planeado descendió muchísimo en tan solo un año. O sea, porque los jóvenes sí empezaron a tener esta conciencia de que la vida sexual implica muchísimo más allá que el desarrollo de los órganos genitales. Sí, también nos hace una pregunta Astrid Ramírez Lara. La verdad es que no me suena el término sobre el tema que estamos platicando, pero a ver si tú tienes alguna respuesta. Dice, ¿qué es heredad? No sé si se refiere. En lo que platicamos al tema que nos ocupa, no. Heredad con H. Heredad. Ajá, con H. Si nos quiere poner alguna otra referencia para adivinar, porque en el tema que estamos hablando, que es como está regulado el aborto en la legislación mexicana, no, ese término O sea, no no sé si está. se refiera a, me suena, por ejemplo, que el derecho civil sí reconoce el nasciturus para efectos de ser donatario, el legatario, heredero, y ahí hay una discusión sobre si esto es con una condición suspensiva o resolutoria, que algunos doctrinarios, no sé si se refiere a ese tema. Bueno, puede ser, a lo mejor sí hay una confusión ahí de escritura. O si ya se está yendo más adelante a términos o a cuestiones todavía más complicadas, que es el tema, no sé si vieron que hace poco se vio que un embrión que ya tenía, creo que más de 30 años en reserva, se implantó en una nueva mujer. O sea, no sé si se refieran también, puede ser, a esos temas de transmisión sobre los embriones, fetos. Sí, bueno, en la doctora Ethel Luján, yo creo que en continuación a lo que nos refería de los casos que deberían de exponerse en la ley, dice que se refiere a la ley de aborto. Bueno, una ley de aborto como tal no hay, sino está regulado en el código penal de cada entidad local. Sí, exactamente. Y Nancy Hernández de la Cruz dice, hola, antes que nada, felicitaciones por el tema tan interesante y para la ponente, mi pregunta es, ¿qué piensan sobre la verdadera maternidad en nuestros tiempos? Pues yo creo que hablar de maternidad y verdadera maternidad es un tema amplísimo, ¿no? Tendríamos que tener otra charla porque una cosa es el proceso biológico, ¿no? O sea, de que aunque tú hayas abortado, biológicamente fuiste madre. Ahora, el término maternar o paternar ya hace referencia a las conductas que despliegas respecto de este ser humano, ¿no? Y las maternidades hoy en día sí son muy complicadas por todos estos factores que hemos comentado, que socialmente no se dan las condiciones adecuadas y también porque la mujer siempre enfrenta como ciertos estigmas respecto a cómo quiere vivir su maternidad, ¿no? O sea, hemos visto que hasta el tema de la lactancia materna es controversial en las mujeres o incluso hay personas que todavía se espantan de ver a una mujer que está dando pecho en público. O sea, no sé exactamente a qué quiera ahondar con maternidad, pero sí es importante distinguir esto, ¿no? Por ejemplo, abortar no hace que jamás hayas estado embarazada o que no hayas sido madre, solamente te convierte en madre de la vida de alguien que ya falleció, ¿no? O sea, biológicamente hablando. La maternidad ya es otra cosa muy distinta. Sí, sí, muchas gracias, Pau. Ujú. Pues sí, sí, llegamos al final. No sé si tienes algún comentario para concluir con el tema. Ya, no, todavía hay preguntas. Bueno, comentarios, hay dos más.
La Ujú. doctora Rosalía dice, gracias por atender mis comentarios y felicitaciones por la ponencia. Y Yasmín Yareli Bravo Aguilar dice, ¿podrían repetir el número de tesis aborto como producto de la concepción, por favor, y la clasificación del aborto dogmática? Mira, Provocar madre aquí culposo, medicina, ajá. el número de registro es 295005, es de 1876. Y déjame te busco, es que por eso es importante que compren el libro, porque como anexos viene todas estas tesis que se han dado a lo largo de la historia de nuestro Poder Judicial. Pero sí, el número de registro es este, 295005, 1876. Y permíteme, te busco exactamente el rubro. A ver. Bueno, por temas de tiempo, si quieres, le podemos pasar el rubro o el extracto después, porque no tengo aquí a la mano el rubro, nada más el número de registro, que es 295005. Sí, bueno, otro comentario también, una enorme disculpa a todos nuestros oyentes, porque efectivamente al principio, como comentaba, la abogada Paulina Hernández Torruco colaboró en el libro y omití mencionar el nombre. Y este libro lo editó la Fundación de Aguirre, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, con colaboración de Tirán Leblanc. Y el libro es El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de la Nación, mitos y realidades, coordinado por nuestro director ejecutivo, César Alejandro Ruiz Jiménez. Exacto. También Entonces, está la ya, versión aquí lo tengo en pantalla. electrónica, Tirando Blanc. Y es importante recordar que si compran la edición física, también tienen acceso a la edición digital en la nube. Y finalmente también Nancy Hernández, muchas gracias por la respuesta, excelente ponencia, felicidades y bendiciones, éxitos. Muchas Pues gracias. finalmente, pues damos por terminado el programa, pero nos falta concluir con algún posicionamiento que quieras dejar en todos quienes nos escuchan, sobre todo en este tema. Hay muchas cuestiones que platicar. Yo creo que sí sería bueno, como dices ahorita que estás haciendo esta maestría en neurociencias, es muy interesante ver cómo funciona el cerebro cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, ¿no? Estos obstáculos, desventajas que la mujer presenta, si toma una decisión libre, si está informada, si no, si tiene redes de apoyo, o sea, hay una infinidad de cosas y casos que suceden que sería interesante conocerlos desde tu punto de vista con esta nueva rama de las neurociencias. Entonces, bueno, ya será en otra ocasión, pero ahorita, bueno, este es un tema totalmente jurídico objetivo y sí nos gustaría dejar claro antes de cederle la palabra, o te la cedo la palabra al director, que ya vi que levantó la mano antes de que concluyas, para que aterrices esta idea justo, ¿no? En el campo en que estamos desenvolviendo, jurídico y objetivo. Entonces, cedemos la palabra a nuestro director ejecutivo, César Alejandro Ruiz Jiménez. Muchísimas gracias, licenciada y querida anfitriona. Antes que nada, quiero felicitar a la licenciada Hernández Torruco. Nosotros tuvimos la fortuna de que trabajara con nosotros hace algunos años y es realmente extraordinario ver el crecimiento de las personas a lo largo del tiempo. Sabíamos siempre que había mucho potencial ahí, pero ver ese potencial materializado es como un tipo de orgullo paterno que estamos muy contentos y celebramos y le deseamos mucho éxito. Es una persona muy joven, muy inteligente, muy apasionada, muy comprometida, muy lúcida. Entonces le auguramos muchos más éxitos, licenciada. Muchísimas felicidades. Y en cuanto a los temas, algo que es extraordinario es este tema de la neurociencia, porque hemos estado trabajando recientemente, muy pronto estén pendientes sus redes porque muy pronto vamos a anunciar nuestra colaboración con un proyecto que se llama NIX, que es con psicólogas que atienden a mujeres que han abortado.
Esto es muy importante porque todos hablamos del aborto, pero nunca nos hemos acercado a las personas que realmente lo han padecido. Entonces, es muy fácil hablar del aborto como un derecho. Es muy fácil hablar del aborto como un derecho cuando no se sabe el padecimiento que éste involucra. Es muy fácil exigirle a una mujer, no abortes al niño cuando no sabemos también las presiones que ella tiene. Entonces creo que la mejor forma de atender el fenómeno como tal es acercarnos a las personas que lo han padecido. Y estas personas han estado haciendo un trabajo extraordinario desde la psicología para ayudar a las personas que lo han padecido, porque han puesto la mira en algo que nosotros no hemos podido ver, que es toda mujer que aborta padece de consecuencias mentales, emocionales, psicológicas y que muchas veces les toma una vida entera poder superar. Y que encuentran mecanismos alternos para tratar de hacerlo, ya sea como embarazarse muy pronto. La estadística dice que una mujer que aborta muy probablemente se va a volver a embarazar en menos de un año. Y esto es muy importante por lo que nos está diciendo la licenciada Hernández Torruco. Una mujer embarazada, su cuerpo, su biología hace cambios importantes en su cerebro, en sus neuronas. Y cuando se le arranca al bebé antes de tiempo, no tiene la capacidad para adaptarse con esa facilidad porque su cuerpo no está preparado para algo así y eso genera un impacto emocional muy importante que este proyecto está ayudando a visibilizar y que yo celebro que también la licenciada Hernández Torruco esté llevándonos a ese lado, porque entonces nos enseña algo muy importante. Es una mentira que el aborto no genera ninguna consecuencia en la madre. Y eso es algo que debemos tener muy claro, no por un tema de ideología, no por un tema de discurso, sino por un tema de verdad y de ética. No podemos seguir hablando del aborto como una panacea, como un derecho, si genera daño a la persona que lo ejecuta. Entonces, eso me parece muy importante, licenciada. Estamos ansiosos de escuchar los descubrimientos que haga al respecto. En otro sentido, cuando estamos hablando del aborto como delito, a mí me llaman la atención dos cosas que me gustaría preguntarle. Primera, ¿por qué siempre se ha codificado como un tema de la mujer? Porque pareciera que se genera el bebé como por generación espontánea y nunca se habla del padre, nunca se habla de la otra persona que genera esta vida también y que también tiene un derecho legítimo a protegerla si ese es el caso. ¿Por qué nos hemos enfocado siempre en la mujer como si fuera algo propio de ella, solo porque se genera en su cuerpo, cuando no es algo que de entrada no le pertenece a nadie, pero es un ser humano que es hijo de dos personas, ¿no? La mamá y el papá. ¿Por qué el papá no se involucra en la legislación? Y también cuando hablamos ya del delito, me surge otra pregunta de un tema que platiqué hace poco con un diputado en el Congreso del Estado de México. Ok, quieren abortarlo, ese es tema de política pública, pero una vez en la que todos coincidimos que debe de ser sancionado, ¿por qué se sanciona distinta la muerte de un ser humano en el vientre de su madre que la muerte de un ser humano fuera de él? ¿No le estamos dando un mensaje a la sociedad de que vale menos la vida de un ser humano en el vientre de su madre que fuera de él? Porque un homicidio se castiga con 40 años, alrededor de 40 años. ¿Por qué un aborto se castiga con menos de 10 años? Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Y no sería algo que deberíamos de corregir? Porque si lo quieren matar antes y se les da un periodo para poder hacerlo, ya cumplido ese periodo, ¿por qué no le damos al ser humano en el vientre de su mamá la misma dignidad que se le da al ser humano fuera del vientre de su madre? Muchas gracias y felicidades por su exposición. Muchas gracias. Mira, yo creo que el tema de por qué se habla más del aborto desde la perspectiva de la mujer es porque el sujeto jurídico visible es la mujer embarazada, ¿no? El derecho positivo suele trabajar con sujetos que son identificables y con relaciones jurídicas actuales, pero yo creo que este es un vicio de la modernidad, ¿no? Porque el derecho ha ido cambiando y se ha ido construyendo sobre la noción de la autonomía. Creo que por eso, sobre todo a partir de 1990, la Suprema Corte y también los estándares internacionales usaron esta fórmula de la mujer es titular del derecho a decidir sobre su vida reproductiva y lo que vemos es a la mujer, su embarazo y en esta noción de autonomía personal se deja de lado tanto la vida en el vientre como los derechos que tiene el padre, ¿no? Y
creo que también es algo muy importante porque ahorita ya se ha planteado tristemente este denominado aborto en papel, donde los hombres con justa razón dicen, oye, si la mujer es libre de decidir si quiere tener o no al bebé y no me toma en cuenta, porque después, ya que este nace, yo me veo obligado a darle la manutención y no solamente económicamente hablando, porque ya hemos visto de acuerdo a los criterios que también el derecho del niño no es solamente recibir recursos materiales, sino también toda esta serie de condiciones de cuidados emocionales, psicológicos. Entonces, sí, es muy triste que no se considere al hombre, pero que sí esté considerado para ser sancionado, porque eso definitivamente sí se establece en todos los códigos penales, ¿no? Y respecto al otro, sobre si se le está dando más valor a una vida que otra, yo creo que realmente sí, y volvemos a lo mismo, de quiénes son los sujetos identificables. A veces creemos o pudiera parecer que por ser un cadáver chiquito tiene menos valor, pero es igual de ser humano que aquel que llegó a desarrollarse completamente. O podríamos llegar a extremos como decir, eres menos humano o eres menos persona si pierdes un brazo o una pierna, o una persona que nació sin ciertas extremidades no tiene la misma dignidad y entonces si es asesinado debiera ser la pena distinta a la de otra persona completa, entre comillas, pero yo creo que todos estos vicios vienen de un entendimiento erróneo de lo que es la persona humana y de la dignidad. Hemos basado el tema de la persona en ser autárticos, en ser autónomos, en no necesitar del otro. Y algo que mencionábamos también durante la conversación con Susi es que vales lo mismo, ¿no? Sin importar la edad que tengas y tienes el mismo derecho al cuidado y yo diría que incluso tienes más derecho al cuidado en estos momentos donde eres totalmente dependiente de alguien más, ¿no? Desde el vientre materno y en los primeros años de infancia, donde lo humano es tener cuidado del otro, porque hay que recordar que eventualmente todos necesitaremos de esos cuidados nuevamente, porque la vida es un ciclo, ¿no? Entonces, esto también se está viendo en el desprecio que hay a la vida de los seres humanos que ya están envejeciendo, que están en otra edad, porque hemos basado la valía del ser humano en su productividad, ¿no? Pero son, creo que, cuestiones más filosóficas y ontológicas que deberíamos plantearnos como juristas, más allá de como simples técnicos o aplicadores del derecho, como pues jurisconsultos, ¿no? O sea, jurisprudentes, replantearnos qué es lo que estamos tutelando y estoy totalmente de acuerdo. O sea, una cosa son que se incrementen las penas por el tema de las agravantes, de las condiciones, sí, para recalcar que hubo elementos que hicieron aún más despreciable este delito, ¿no? Pero es muy distinto a ir hacia abajo en las penas, porque sí debiéramos partir de un piso parejo, porque todos somos igual de dignos. No sé si con eso te respondí, querido César, ya para darles una conclusión y también despedirme de ustedes. Sí, muchísimas gracias. Adelante. Pues Adelante bien, con... yo sé que este tema es muy polémico, pero hoy quiero que recordemos esto, que yo puedo tener mis creencias morales, religiosas, personales, políticas, etcétera, pero regresemos a lo que es el derecho en sí, ¿no? Y me gustaría concluir que si bien no existe una técnica legislativa única para penar las conductas delictivas, o todavía no hay un consenso entre los teóricos sobre los elementos del tipo penal a manera exacta, lo cierto es que el tipo penal es siempre y por antonomasia descriptivo y el legislador debe velar por la mayor claridad y congruencia al establecer que una conducta es contraria al ordenamiento jurídico. Y actualmente nuestra legislación carece totalmente de ello. O sea, es importante tener en mente que la congruencia del delito conforme al principio de última ratio no se agota en la descripción de cierta conducta, sino que la misma debe albergar una objetividad tutelada.
Entonces, la creación y modificación de las conductas típicas debe responder a la protección de valores socialmente elementales. Entonces, solo la trascendencia de esto justifica la protección a través de la fuerza punitiva del Estado. Y esa objetividad tutelada, pues no es más que el bien jurídico que a través de la norma penal se pretende proteger. Y en este caso es la vida en gestación, ¿no? Es lo que da estructura y limita los confines del tipo penal, porque si no, vamos a llegar a estas incongruencias e incluso a estas propuestas de derogar totalmente cualquier tipo de aborto, incluso el forzado, dejando de lado a todas estas mujeres, que será cuestión de otra charla, pero por ejemplo, en datos, por delito de aborto hay presos 71 hombres en 2025. 8 mujeres, 7 hicieron abortar o participaron en el aborto de otra mujer y solamente una al día de hoy está por esa sanción. O sea, realmente tenemos que ser muy objetivos en cuál es la realidad, ver que desde que se despenalizó durante las primeras 12 semanas, no ha bajado el índice de embarazos no planeados y que realmente no se nos ha dado una solución a las mujeres que nos pueda ayudar para desarrollar una maternidad y una vida sexual y una vida reproductiva en plenitud de lo que son nuestros derechos humanos. Yo creo que con eso me gustaría concluir, con que hay que siempre tener en cuenta la técnica jurídica del derecho penal y por otra parte, no quitar el dedo del renglón de cuáles son las verdaderas causas de que hoy se vivan estas situaciones tan tristes, como mencionamos, del aborto, y que tienen este impacto en las mujeres y que hay que darles una solución real. No hay que quedarnos con estas migajas legales. Ok, pues muchas gracias por esta increíble charla. Te dejas muy claro. Espero que toda la conversación, todo lo que ha mencionado Paulina les ayude a tomar una postura, sobre todo objetiva, por el, el bien del ser humano en gestación. Que no lo dejemos invisibilizado, ¿no? Yo creo que tanto es importante la mujer como el bien jurídico tutelado en el derecho penal del delito de aborto. Y bueno, solo ya para concluir, vamos a presentarte el reconocimiento en digital, que te lo haremos llegar en físico. Y muchas gracias, agradeciendo tu participación y tu tiempo y conocimientos y esperando tenerte nuevamente como invitada en otra ocasión. Claro, para mí Y siempre es un placer. Es como regresar a casa. Y para nosotros igual, ¿eh? Este reconocimiento se lo otorgamos a Paulina Hernández Torruco, abogada por la Escuela Libre de Derecho y asesora jurídica en Plantford Solutions y en la Cancillería del Arzobispado de México, con el tema El aborto a través de la legislación mexicana, fechado el 13 de noviembre de 2025 y firmado por el doctor Rafael Estrada Mitchell, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias a ustedes. Estén muy bien y Bienvenida. gracias a todos que sintonizaron. Pues Buenas muchas noches. gracias a todos, Sharon, y Chao. gracias. Bye.